Continuamos en nuestro propósito de conocer a Dios y una de las partes que es más difícil de explicar es su santidad. Conocemos muchos que Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Él es todopoderoso, Él es sabiduría y todos estos atributos. El más difícil de entender y el que cubre todas estas partes es su santidad. Dios es santo, 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 3 veces santo. Es un Dios trino, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, vemos cuando hace el llamamiento a Moisés y lo hace a través de una zarza ardiendo y le dice, cuando Moisés va a mirar qué es lo que está ocurriendo, Dios, la voz de Dios le dice, ten cuidado, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. La santidad de Dios del Antiguo Testamento es tan grande que apartaba. Por eso hablamos que en el tabernáculo había un lugar santísimo que solamente podían entrar aquellos que estaban limpios, preparados y dispuestos y asignados por Dios para entrar a ese lugar. Pero esa santidad no ha dejado de ser tan santa, tan perfecta, solo que fue personificada, fue llevada a cabo en la vida de Cristo Jesús. Y por eso ahora todo aquel que Él permite acercarse a Cristo puede gozarse de esa santidad. Y nos dice que somos coherederos de todo aquello. Él dice, sean santos como yo soy santo. Y jamás en la vida nosotros como seres humanos podríamos ni alcanzar a entender la santidad de Dios y mucho menos llegar a sernos santos por nosotros mismos. Pero podemos entrar en Cristo Jesús por su invitación y empezar un proceso de santificación que no la podemos hacer solo la podemos hacer porque Él, siendo Cristo Dios mismo, 3 veces santo, nos dice que una vez nacemos esta nueva esperanza porque Él nos invita, el Espíritu Santo de Dios empieza una obra en nosotros, un proceso de santificación, de limpieza, de apartarnos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra vieja manera de actuar, de nuestra vieja manera de relacionarnos con Él. Y empezamos una nueva vida en Él. Es un proceso que comienza desde el momento en que Cristo alumbra nuestros corazones, renueva nuestros pensamientos y nos muestra cuán pecadores somos, cuánta necesidad tenemos de Él, el Salvador, el Mesías, el único que nos puede justificar ante Dios Padre, ante esa santidad. Él carga nuestros pecados de todo aquel que en Él crea y así podemos entrar en un proceso de santificación, de limpieza, de purificación, para poder estar y ser asentos delante de Dios Padre. Mira cómo nos lo dice Isaías, una parte para poder tratar de entender la santidad de Dios. Isaías 6, versículo 1 en adelante, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nos dice que habían querubines que se tapaban, serafines que se tapaban el rostro. Estos serafines no han conocido el pecado, pero la santidad de Dios es tan grande que ellos se tapan para no verlo directamente. Sin embargo, miremos todo lo que Dios ha querido, que cada uno de los hombres se relacione con Él, lo conozca,
que nos ha permitido en la persona de Cristo, siendo el mismo Dios, acercarnos, permitirnos disfrutar de esa santidad, de esa hermosura, de esa grandeza. Y solo lo podemos hacer con un nuevo nacimiento. Solo podemos hacer, como decíamos ayer, empezando de abajo, reconociendo que somos pecadores, que no hay nada en nosotros que podamos ofrecer a Dios. No hay ninguno que lo busque, solamente Él a nosotros. Así que podemos encontrar otras porciones donde nos habla de la santidad, pero definitivamente conocer al Dios Santo, vivir para el Dios Santo, con el Dios Santo, es conocer a la persona de Cristo, es obedecerle, es seguirle, es vivirlo, es permitir que el Espíritu Santo siga transformando desde ese nacimiento hasta el último día de nuestras vidas en este mundo, nuestros corazones, renovando nuestros pensamientos. Es de la única manera que podemos ser nuevas criaturas en ese proceso. Empezamos desde el nacimiento espiritual, cuando Cristo nos acerca a Él y alumbra nuestros corazones, y termina en este mundo nuestra vida física, pero seguiremos esa vida espiritual, eterna, perfecta, que Él nos invita, que Él nos llama, que Él nos ofrece. No merecemos, solo por su gracia, por el beneplácito de su voluntad, le ha permitido al hombre ser apartado a su pueblo. Él dice que sus hijos apartados, llamados escogidos, es nación santa, pueblo apartado. Por eso hay que leer las Escrituras, para cada día poder conocerlo más, para cada día permitirnos que Él nos revele quién es Él, la grandeza de su reino, la inmensidad de su misericordia, lo profundo de su amor. Así que te sigo animando a seguir leyendo las Escrituras, a seguir caminando diariamente en conocerle más. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor amado, Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte cada día más. Gracias, Señor, porque por nosotros solos no podríamos entender nada, menos que tu Espíritu Santo nos revele, nos dé convicción y nos dé revelación de tu palabra. Señor, pido que nuestros corazones y nuestras mentes sean abiertos para lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Dios Trino, Dios Santo, Santo, Santo. En tu nombre lo agradecemos. Amén. Recuerda que sin el Espíritu Santo no podríamos entender esto, nos parecería locura. Por eso el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, dice la palabra de Dios. Y si nosotros escuchamos a la gente, vemos eso. La gente que no conoce de Dios le parece locura cuando hablamos de Él, cuando hablamos que estamos en medio de unas circunstancias, pero tenemos el gozo y la esperanza de que eso va a cambiar, de que no estamos solos en estas circunstancias. Bueno, para poder entender todo eso y para poder tener al Espíritu Santo es solamente porque Jesús nos invita, y podemos recibir al Espíritu Santo solamente cuando hemos nacido a esa nueva esperanza, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos al Cristo Salvador, al Cristo que nos redime, al Cristo que fue a esa cruz a cargar nuestros pecados, recibir la condena para darnos vida eterna. Es de la única manera. Él es el que ofrece y dice que le dirá al Padre que nos mande al Espíritu Santo de Dios, quien nos consuela, quien nos exhorta, quien nos anima. Es de la única manera. Tú por sí solo no puedes hacer nada. Por eso te invito a seguir leyendo la palabra de Dios, a seguirla masticando diariamente, a seguirla viviendo.
Nos vemos pronto. No dejes de darme tus comentarios. Gracias por todos aquellos que lo han hecho. Gracias por todos los que se han suscrito. La gloria y honra es para el Señor. Recuerda que este canal, como gracias a Dios hay otros tantos, que ya estamos empezando a hablar y a difundir más la verdadera esencia de Cristo, del Dios vivo, del ser humano, quien necesita un propósito y solamente en Dios lo podemos encontrar. Así que este canal es uno más para compartir esas buenas nuevas. Hablamos pronto.